No sé, ahora se me olvidó cómo se hace esto. ¿Qué pasa? Dejamos el ritmo de la broma. Bueno, muchachos, buenos días, ¿cómo están? Voy a volver a decir los buenos días que dijimos hace rato. Esto es Sangre, Sudor y Pipetas. Yo soy Taya Ortiz, mi compañera es Gabriela Blanco. Acuérdense que estamos en todas las plataformas, nos llamamos igual. Estamos en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Hasta Síganos en la por sopa todas estamos. las redes. Acuérdense de suscribirse y darle a la campanita para que sepan cada vez que publicamos que vienen cositas, muchachitos. Y también tenemos la página web www.sangresudorypipetas.com. Entonces, bueno, comenzamos, muchachos. Bueno, tú puedes hablar de qué vamos a hablar hoy y después hablamos de lo bueno. Y después hablamos de lo bueno. No, es que aquí siempre se hablan de cosas buenas, aquí no se hablan de cosas malas. Hoy vamos a estar tocando un tema súper importante y que desde hace algunos años está teniendo o está muy en boga, ¿ok? Que es la disbiosis intestinal. Vamos a hablar con una especialista en el tema, que es la licenciada Xiomara Moreno Calderón. Pero antes, y solo antes, vamos con nuestro segundo patrocinante, Reactiva. Muy bien. Los laboratorios clínicos se enfrentan con múltiples desafíos. No es secreto para nadie que en salud la precisión y confiabilidad son valores esenciales. Por esta razón, Reactiva Search se ha centrado en ofrecer reactivos de calidad en una amplia gama de productos en los que destacan las líneas de química sanguínea, turbidimetría, calibradores y controles, electrolitos, tiempo de coagulación, serología látex, sueros hemoclasificadores y ELISA. Cuentan con una alianza con proveedores internacionales y con una red de centros de distribución en todo el país. Ahora también podrás ubicarlos en Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Bolívar, Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Lara, Mérida, Barinas, Táchira y Anzoátegui. Todo este proceso de ramificación en Venezuela no fue una casualidad. Para el equipo de Reactiva Search es imprescindible garantizar un tiempo de respuesta óptimo, supervisar la cadena de frío de sus productos y brindar un efectivo servicio postventa. Reactiva Search trabaja en procesos de mejora continua, siempre enfocados en aportar soluciones seguras en la rama diagnóstica y convertirse en un aliado estratégico para los bioanalistas. Encuéntralos en redes sociales como @reactivasearch y localiza tu centro de distribución más cercano. La calidad es nuestro sello de garantía. Reactiva Search. Bueno, muchísimas gracias a nuestro segundo patrocinante por confiar en nosotras. Gracias, muchachos. Como les había comentado antes, hoy estamos con la licenciada Xiomara Morena Calderón. Ella es licenciada en bioanálisis de la Universidad de los Andes, especialista en bacteriología clínica. Este título fue otorgado por la Sociedad Venezolana de Bioanalistas y Especialistas. También es especialista en micología médica en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Tiene un magíster en micología en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Em, es candidata doctoral de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor instructor de la Escuela de Bioanálisis en la Universidad Central de Venezuela, microbiólogo en el Departamento de Microbiología del Instituto Médico La Floresta, tutor de tesis de pregrado y posgrado. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Microbiología, miembro de la Comisión Editora de la Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología. Wow. Un placer tenerte aquí con nosotros, Xioma. Y bueno, como les había adelantado a nuestro público, hoy vamos a estar hablando acerca de disbiosis intestinal, un tema que ha estado en boga últimamente. Y una de las cosas que me gustaría, obviamente, comenzar a preguntarte es lo de siempre. ¿Por qué te dedicaste a la micología? Hola, buenos días. Un placer haber sido invitada por Gaby. Ella es mi amiga secreta y su compañera. Excelente trabajo lo que están haciendo con este programa. De verdad que es súper que estén entrevistando personas que cada una pues aporta un granito de arena para toda la comunidad, en este caso la comunidad del bioanálisis y también la comunidad de la salud y los que no están dentro del área. Pues es importante diferentes tópicos para que todos entendamos qué sucede en el entorno en que nos desenvolvemos, ¿no? Bueno, esto de por qué me dediqué a la micología,
sabes que yo me inicié en el área de la bacteriología, pero cuando uno está trabajando, le salen lo que nosotros normalmente llamamos los cachos. Y cuando tú no estás preparado para eso, uno queda con la duda de si verdaderamente hay que resolverlo o no hay resolver, o sea, si se puede resolver o no, y más cuando tú no estás preparado. Entonces te queda aquella cosa de que no lo hiciste bien porque detrás de eso hay un paciente y ese paciente necesita del apoyo y de los resultados fidedignos, porque él mismo, si va al laboratorio, va con la idea de que le van a garantizar sus estudios, porque por eso acude al laboratorio. Claro. Entonces, nosotros que estamos de la parte interna, pues nos sale una situación de estas, entonces tenemos que tratar de resolverlo. Entonces, esa fue una de las ideas de hacer micología, porque bueno, bacteriología uno la iba resolviendo porque es el día a día, porque es donde uno más ha estado, se ha especializado, estudia, lee, practica todo, porque la microbiología son seres vivos y uno tiene que estar en continuo movimiento porque las publicaciones y las investigaciones que se hacen pues es a diario. Y como todo microorganismo vivo pues va en evolución. Entonces viene y se aparecen los hongos que son otro rango de los microorganismos y entonces tú te quedas ahí, ¿y qué voy a hacer con esto? Entonces de ahí fue la idea y en aquella oportunidad, pues apoyada por mi compañera Carolina Macero, me dice, no, Xiomara, pero alguna tiene que hacer algo porque ¿qué va? Y bueno, yo tenía la facilidad o tenía, como te dijera yo, el apoyo a nivel de la institución donde estaba en la mañana para poder hacer la especialidad. Entonces concursé para el Instituto Nacional de Higiene, que tenía su posgrado, y bueno, quedé y hasta el sol de hoy, bueno, ejerciendo la micología. Enamorada de Sí, esto y bueno, entonces. cada día pues veo que me interesa más, me gusta más. Son microorganismos que se comportan diferente a las bacterias, puesto que son microorganismos eucariotas, así como somos los humanos, ¿no? Ujú. Y entonces de ahí ese problema de los hongos con los humanos, pues sabes que polos opuestos se atraen, pero los polos iguales se repelen y ahí ese conflicto de tratamiento y que puede ¿cómo es? Aparecer para cuando estos hongos están en los humanos y es complicado porque hay toxicidad de todos los medicamentos porque como son iguales, Claro. son eucariotas, entonces los medicamentos, algunos pues van a ejercer alguna parte tóxica en cualquiera de nuestros órganos. Entonces, bueno, sí me encanta la micología, claro, no he dejado la bacteriología, pero si me ponen a escoger, por supuesto que me voy Para con los los hongos por hongos. Para la siempre. Sí. exacto. Lo que siempre les preguntamos a los invitados, que es una pregunta de rigor, es además de cómo llegaron hasta aquí, Exacto. es una anécdota que les haya ocurrido tanto o en pregrado como saliendo de la escuela. ¿Buena o mala? A que tú elijas. Bueno, de pregrado, uy, hace mucho tiempo, ¿no? Pero no tuve así anécdotas, vamos a decir, así que me Que te marcaran, marcaran. porque cuando estudié la ULA, yo, o sea, hacía deporte y hacía, estudiaba Estudiabas bioanálisis, ¿no? bioanálisis. Pero yo estudiaba bioanálisis era porque, claro, me llamaba la atención, pero aquello era por estudiar porque me tenía que graduar. Después que yo me gradué, fue que entendí lo importante que es ser bioanalista. O sea que en tu carrera, en tu pregrado, era más importante el deporte que el Sí, pregrado. sí, ¿Y qué deporte sí. hacías? Yo hacía voleibol en conjunto y corría 100 metros. Entonces, ¡Wow! Era eso, fondista y yo, ¿qué o tal? sea, me parecía que, ajá, pero claro, yo tenía que estudiar Ajá, porque muchachos yo que tenía hacen que deporte. graduarme. Exacto. Y además mi familia de escasos recursos, pues ellos estaban apoyándome para que yo estudiara. Incluso me acuerdo que cuando, esa sí es otra anécdota, pudiera ser que yo le digo a mi papá, mire, voy a hacer pasantías en Tobar. Y entonces me dice mi papá, ¿y qué es eso? O sea, bueno,
que ya voy a hacer las pasantías y en diciembre me gradúo. Me dice, ah, sí, yo juraba que usted todavía seguía jugando. Entonces yo me quedé así, me dio así como penita, ¿no? Pero Ajá. le digo, no, papá, voy a empezar en un mes las pasantías en Tovar, las coloqué aquí cerca para estar, porque de Tovar a Sea, de donde yo soy, del pueblito, Ujú. son 15 minutos, 20 minutos, como ir de acá, de donde estamos, a mi casa cuando no hay cola. Ok. Entonces era rapidito. Sin embargo, me busqué un lugar donde quedarme cerca del hospital. Ujú. Lo que hacía era pararme, cepillarme, bañarme y dele para el hospital. No, vale, pero qué Facilito, éxito, ¿no? Esa es la Demasiado pasante, chévere. ese es el rural que todos queremos. Sí, totalmente. Pero así fue. Anécdotas de verdad que no me llegan así como muy... Bueno, Muy clara, seguramente pero- a medida de que vayamos echándonos los cuentos van a Sí, ir va- Eso va a apareciendo. salir, porque va- si salió va eso del aflorando. deporte. Yo creo que la pregunta, tenemos que partir esta conversación desde la pregunta inicial con una definición de qué es la disbiosis. Porque ahora todo el mundo dice, no, yo tengo disbiosis, no, yo soy disbiosis, no, porque la disbiosis, no, porque entonces vamos a tomar prebióticos, simbióticos. O sea, han surgido una cantidad Términos. de términos que, ¿cómo se llama? La gente, pues, ¿cómo se llama? Tiende a confundir y como nosotros, además de profesionales de la salud, también nos ven personas del público en general, Ujú. sí, pues nos gustaría primero que nos dieras una definición de qué es la disbiosis y a partir de allí, pues seguimos entonces haciendo las preguntas. Ok. Bueno, la disbiosis es un término que se empezó a definir debido al comportamiento que tienen los microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, había que darle como un nombre que lo englobara. ¿Y qué es lo que trae eso? Disbiosis es un desbalance, o sea, es lo contrario a la eubiosis Ok. Ok. o a la simbiosis. Simbiosis todos convivimos Ujú. Ujú. y eubiosis, conjunto de microorganismos que conviven también. Todo está en equilibrio. Y exactamente, todo Ujú. está en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo contrario a eso? Disrupción, disbiosis, o sea, de disrupción y biosis, el conjunto de microorganismos, ¿no? Entonces es un desbalance, pero este desbalance es debido a la composición de los microorganismos y la alteración de su funcionalidad. ¿Por qué? Porque cada microorganismo que compone nuestra microbiota tiene una función. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en nuestro organismo son necesarios, excepto algunos que son ya catalogados como microorganismos patógenos per se, que por supuesto a eso como que se sale de contexto, ¿no? Claro, Ujú. claro. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una alteración a nivel de respiratorio, vamos a decirlo así, Ok. de un Streptococcus pneumoniae que puede convivir con nosotros a que yo tenga una neumonía por un criptococcus. Ok. Ok. Criptococcus no es microbiota Habitual. habitual del ser humano. Ujú. Ujú. Puede ser microbiota habitual en animales, por lo menos en cóndor, en gavilanes, se ha conseguido criptococos que conviven y no les pasa nada a los animales, pero a nosotros sí. Ujú. Entonces, en cambio, Streptococcus pneumoniae vive con nosotros ante cualquier desbalance, hace sobrecrecimiento y bueno, puede causar una neumonía, ¿no? Entonces, eso es más o menos el entorno de la disbiosis, tomando en cuenta de que todos los microorganismos, a excepto, como les comenté, de organismos puntuales, microorganismos puntuales, bien sea virus, bien sea hongos o bien sea bacterias, pues ellos van a tener que, o sea, conviven con nosotros en un determinado recuento, vamos a decirlo así, logarítmico, en cada una de las áreas de nuestro cuerpo, porque cada área de nuestro cuerpo tiene una microbiota diferente. Habrán algunos microorganismos que se comparten, pero cada área tiene un microorganismo que lo caracteriza. Por lo menos nosotros a nivel de piel, el Cutibacterium acnes puede existir con nosotros, pero ante un desbalance, él puede causar ciertos problemas a nivel de piel. Pero entonces Cutibacterium no lo vamos a conseguir a nivel de mucosa oral. Ok. Ok. Ahí vamos a conseguir especies de Streptococcus, por lo menos el Oralis.
No es lo mismo tampoco microorganismos a nivel del intestino, por lo menos la coli. Cuando hablamos de coli, es la coli normalita que no entra dentro de los grupos que son patógenas. Ajá. Y así sucesivamente. Entonces, cada lugar tiene un microorganismo que lo diferencia, pero todos tienen que existir en diferentes concentraciones para que puedan formar una eubiosis y convivan en simbiosis. Lo más común en disbiosis es una proliferación de cándida. ¿Eso es así? No es lo común. Eso es un mito que, bueno, que como soy micólogo, he tratado, sin embargo, algún día se entenderá de que cándida es un microorganismo, sobre todo cándida albicans. Cándida albicans se encuentra en nuestro organismo. No es lo mismo una cándida albicans que una cándida paraxilosis, que la podemos encontrar a nivel de piel, pero cándida albicans internamente está con nosotros. Ella ha evolucionado con el individuo, por lo tanto es propia. ¿Qué sucede cuando se altera? Bueno, los mecanismos externos, puede ser por el uso de antibióticos, puede ser por alguna intervención quirúrgica que comprometa ciertas partes, sobre todo a nivel intestinal. Puede ser un problema, sobre todo los pacientes que van a quimioterapia, radioterapia. Ok, pacientes que están inmunocomprometidos. Exacto. O inmunodeficientes en algún momento. HIV. Ajá. Y los HIV, bueno, producen mucho candidiasis orofaringia por el tratamiento que toman, ¿no? Y los de quimio y radio, porque justo sobre todo los que tienen problemas donde tienen que radiar o recibir quimio de la parte de abdomen hacia arriba, entonces justo la quimio va dirigida y entonces la parte de la nasofaringio, exófago, allí es donde pega más y como ella es parte de esa área, pues hay un desbalance. Sobrecrece. Entonces sobrecrece porque estos tipos de, vamos a llamarlos productos químicos, pues van a atacar otros microorganismos, además de atacar las lesiones tumorales, y eso hace que haya un desbalance en la microbiota y prevalece cándida. Pero hay afecciones puntuales donde se puede tratar. Pero a nivel intestinal, que es lo que normalmente se escucha, tiene cándida. Todos tenemos cándida. Todos comemos carbohidratos y productos procesados que son la clave o los alimentos necesarios para que ellas se mantengan gorditas y prevalentes en el área donde les toca, pues, porque ellas son asimiladoras de azúcares. Entonces, el jugo con azúcar, el café con azúcar, la pasta, los carbohidratos, el pan. Entonces, yo no me como un pedacito de pan, sino la mitad de la canilla. Todas esas cosas. Nosotros tenemos un problema alimentario como buenos occidentales que somos, entonces ahí es donde está el problema. Es muy difícil una persona de 30, 40 años corregir un tipo de alimentación. Cuando nosotros acá, si no tenemos una arepita al desayuno todos los días, no somos venezolanos. Entonces es una cultura que tenemos que educar, pues. Y no por eso, porque la cándida, el sobrecrecimiento de la cándida, es justo por el tipo de alimentación. Ajá, y ahí viene la siguiente pregunta que tengo. Perdón si hago muchas preguntas yo, pero es que yo... ¿Qué criterios o qué pruebas se tendrían que hacer a un paciente para diagnosticar una disbiosis? Porque bueno, nosotros todos tenemos cándidas, todos tenemos echerichas, todos tenemos una serie de cosas. O sea, ¿hay algún patrón definido en el laboratorio para diagnosticar disbiosis? El problema de eso es, disbiosis podemos tener todos. ¿Por qué? Porque, como le comenté antes, eso va por el tipo de alimentación. Si tú solamente comes determinado alimento todos los días, como hablamos de la arepa, nosotros con la arepa estamos alimentando un grupo de microorganismos que siempre van a estar elevados.
Sin embargo, te haces el estudio y dices, no, pero es que yo me siento bien, pero puede ser que te salga un sobrecrecimiento, pero es por esa ingesta de alimentos. ¿Qué pasa? Que tú estás alimentando a una especie más que a otra y va a tener ese grado de disbiosis. A lo mejor en condiciones normales no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque puedes metabolizar hasta cierto punto, pero va a llegar un momento en que, sabes que cuando uno va avanzando en edad, Sí, no se te van estás haciendo más aflorando joven. los problemas. Sí, sí. Y entonces va a llegar un momento en que esa arepa de todos los santos días Ujú. va a tener un efecto y va a tener un sobrecrecimiento. Inicialmente tú no lo notas y entonces te haces el estudio, ay, tengo una disbiosis. Pero es una disbiosis que puede ser transitoria si tú la puedes corregir. ¿Me entiendes? Y no estás enferma. Ahí, No es lo mismo que tú tengas una enfermedad inflamatoria intestinal que ya está diagnosticada y tiene una disbiosis, Ujú. a que una persona que no tiene ningún diagnóstico tenga una disbiosis. Por eso es importante ir al Al médico médico. que sepa. Ahorita uno ve que todos los médicos, o sea, es la onda, pues. Sí. Y entonces todos, pero el clínico tiene que prepararse, porque no todo no es disbiosis. Todos tenemos disbiosis, es cierto, pero hay que puntualizar. ¿Por qué yo le mando el estudio a la persona? ¿Qué tiene esa persona? Analícela primero. ¿Tiene antecedentes diabéticos o es diabético? ¿Tiene problemas cardiovasculares? ¿Tiene problemas a nivel intestinal? ¿Enfermedad de Crohn? ¿Enfermedad inflamatoria? Colitis? Hay gente que es estreñida, hay gente que se lo pasa con diarrea. Entonces, esas son cuestiones puntuales que tienen que ver con la microbiota. Entonces, el médico tiene que enfocarse en eso. Porque, claro, la onda es, yo voy a hacer el estudio, pero si yo me siento bien, ¿por qué me voy a hacer el estudio? Probablemente te salga una disbiosis, entonces, ay, tengo una disbiosis a correr, y entonces va al médico. Entonces, ¿sabes qué nos gusta a nosotros? Que cuando vamos al médico, el médico diga que sí a lo que nosotros pensamos. Sí, Ah, Eso es totalmente. es una típico. falacia de Yo tengo afirmación. yo tengo esto, y si quieres métase por internet. Y he visto cómo pacientes, cuando médicos no concuerdan con lo que el paciente le está Se ponen diciendo, bravos y buscan bravísimo, otro. ese es un bruto, ese no sabe, no sé qué más. Ok, entonces por eso se invita a los clínicos a ahondar en el tema, pero saber qué es lo que están haciendo. O sea, saber, porque en la web usted se mete y hay de todo. Sí, claro. Y disbiosis para adelante, y disbiosis para atrás, y unas cosas que lo que dan ganas a veces es de Salir corriendo o cerrando. o cerrarla. Si están al laptop, yo a veces y cerrar eso, porque, o sea, no concuerdan. Todo el mundo informa, todo el mundo dice, pero no tienen conexiones reales con lo que verdaderamente es una disbiosis. Es que hay mucha información al respecto. Incluso ahí, que ayer lo vi para prepararme para hoy, hay como 2 o 3 documentales en Netflix al respecto. Hay unos muy pro vegetarianos, hay otros muy pro carne. Entonces es como, ya va. Vamos a calmarnos y vamos a hablar con un amigo que sepa qué es lo que siempre agarramos y decimos aquí. Y me sorprende el tema de que digas que todos tenemos disbiosis porque tiene sentido. O sea, porque, a ver, la microbiota es como tener unos animalitos en la granja. Tú los vas alimentando Es y entonces, correcto. bueno, a veces tienes las vaquitas más gordas, a veces tienes los chivitos más gordos y así vamos, ¿no? No sé si la analogía funciona en esto porque yo en microbiología no soy muy buena, Sí, sí. pero lo veo de esa manera. Sí, fíjese, cuando se habla de alimentación, porque entonces es la dieta tal, la dieta esta, la Ajá. dieta la otra. Mire, hay dietas extremas y eso es dañino para el organismo. La dieta más recomendada, y o sea, nutricionalmente, yo no soy nutricionista, pero me ha tocado que leer cosas para poder entender y a veces erradicar cosas que los mismos nutricionistas tienen. Ajá. Pero la mejor dieta es la dieta mediterránea. ¿Por Ok. qué la dieta mediterránea? Porque tiene todo el balance. Tiene todos los Tiene colores, como todos dicen. los colores, como dicen. Ujú. Y ok, el nutricionista te pone te elabora un plato donde cuál es lo mayor. ¿Por qué? Porque lo que coloca mayor es lo que me va a alimentar los microorganismos benéficos que van a luchar contra los otros para mantenerlos a raya. Exacto. Mientras que lo otro, por lo menos las proteínas son más pocas,
las grasas son menos. Qué broma. Estamos en vivo. Entonces, Tranquilo. ya. Dale, Este Pablito. muchacho que acaba de pasar por aquí, este joven, Este hermoso muchacho y guapo. espectacular, es Pablo, el hijo de Xiomara, ¿ok? Que está súper interesado por todos los equipos de nuestro productor. está Y entonces emocionado, Pablo. tuvo que venir a verlos, pues. Claro, normal, Pablo, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que ver. Sí, Ajá. bueno. Entonces, Estábamos hablando de la dieta de la mediterránea. dieta. Entonces, Ajá. cuando esa dieta mediterránea se lleva a esas porciones, está cumpliendo lo que debe ser. Entonces, se sabe muy bien. Entonces, la dieta de las proteínas, ni que todos fuésemos fisicoculturistas. pues. Exacto, porque aparte Por eso. de eso tiene una implicación. Una implicación, ¿ok? O sea, claro. a mayor cantidad de proteínas, tus riñones entonces también Empiezan a procesar el doble. O sea, todo queda en la parte del balance, ¿no? Y por eso es que la dieta mediterránea es una de las que te proporciona ese Pero balance. es porque también en los vegetales están lo que se llaman los probióticos. Exacto. Ok, no, los probióticos no solo están en los yogures, que también están. Eso sería la parte de prebióticos como Ajá. tal, que son alimentos. Los prebióticos son alimentos externos o productos externos que se metabolizan más lento y entonces producen llenura, saciedad y todo aquello para poder equilibrar toda esa microbiota si está alterada, ¿no? Pablo necesita ir al baño, no pasa Perdón. nada. Tranquila, que aquí No pasa nada, absolutamente nada, no te preocupes. Entonces, es eso, pues. Entonces, la mejor dieta sería esa, porque entonces, no sé si ustedes han escuchado o lo han hecho. Yo vi muchos compañeros que hacían la dieta de las grasas. Entonces, Ay, yo hice y eso. perdía Ay, una horrible, cantidad asco. de pesos. Ay, no, tú. Pero No, a lo que mí- no se sabe es cómo se va a comportar el organismo después que pasa todo Ya, eso. ¿pero qué ¿verdad? haces? ¿Comes chuleta todos los días? Sí, eso, en que Sí, grima. grasa. Llegó un momento en el que en mi caso me pasó, o sea, porque yo he luchado con el sobrepeso desde toda mi vida. Yo también. Y obviamente me pasé por todas las, ¿cómo se llama? Por todas las dietas había por haber, la dieta de la manzana, la dieta del té, y en una, entonces me dijeron, no, tienes que ir con este tipo y tal, y qué sé yo, la dieta de las grasas, ¿no? Ya yo estaba a punto de graduarme, entonces obviamente tú sabes que uno quiere agarrar El parte de vestido, peso, la porque sea el cosa. vestido, la cosa, que te veas linda, todo el tema. Y comienzo con esta dieta y llegó un momento en el que comencé a aborrecer la grasa. Yo creo que ese era su objetivo, porque como lo único que comías era grasa, o sea, te lo juro que ya desayunar a mí algo que el tipo que no, te desayunas Guácala. una chuleta de cochino y yo que... Nosotros, un momento en el que de verdad me dio de todo. Sí, nosotros hicimos, Carlos y yo hicimos en algún momento la carnívora completa. Que el señor le vio un montón de videos, mira, Pero se está que así, riendo. divino. Él solo comía, no, jamás. cocida. Total Ok. y completamente. Pero solo comíamos carne. Solo, ¿qué hacías? Era solomo, ¿verdad, gordo? Solomo nada más. Estuvimos como no sé cuántos meses comiendo solo bistec. Sí, pero Y fíjense, aparte tenía esos son, burda de plata, ¿no? esos son cuestiones extremas. Eso es extremo. Sí, O sea, totalmente. Entonces, eso no está dentro de una alimentación balanceada. Entonces, todo en extremo es malo. Lo bajo y lo alto. Uno tiene que tener un punto medio. Y eso Claro. es lo que nos cuesta a todos. O sea, no vamos a estar claros. Nosotros no somos perfectos. En Exactamente. algún momento algo se nos escapa. Pero tratar de llevar ese tipo de alimentación, se sabe que es costosa, pero, ok. Como dije, un desayuno tipo integral rústico, pero te tomas 3 cafés. Hay Si gente tú que toma costas café. si tomas el precio de los 3 cafés con Claro, claro. es lo mismo. Entonces Exacto, no claro. vamos a decir que ay, no hago porque eso cuesta mucho. No, es una cuestión de planificación. Claro, Planificación financiera, muchachos, también funciona. Financiera Sí. y alimentaria, porque uno cocina lo que está en la En la nevera. nevera. En la nevera. Sí. Pero si uno tiene eso, que es lo que le toca, se obliga a cocinar. Entonces, eso de la alimentación hay que tomarlo mucho en cuenta y tiene que ver con los cambios a nivel de los microorganismos Claro, pero a eso Entonces- iba, discúlpame. Ajá. Que, o sea, por ejemplo, en el momento en el que nosotros estábamos haciendo este tema de la superdieta carnívora, me analizaba mi microbiota y seguro yo estaba desbaratada de alguna manera.
Entonces, supongo que esto también es transitorio. Y la A idea eso es iba. llegar- La Claro. disbiosis es un estado transitorio Transitorio. que se puede corregir con alimentación, me imagino también Sí, y dependiendo otros del... suplementos. Ajá, Sí. y otros suplementos. Claro. Pero eso lo debe establecer un médico. Un médico. Lo debe establecer un médico y el nutricionista. Exacto, Forma parte, claro. forma parte también de esta alimentación. El problema está cuando el nutricionista asume otras posiciones. Los ideales, indicaciones que no competen. Ok. Entonces, ahí tenemos que estar claros y esto se debe trabajar en conjunto. No Ok. solamente el nutricionista aparte o el médico aparte, sino eso es en conjunto para poder tener un buen equilibrio. Y bueno, la alimentación es sumamente importante. Quería hablar un poquito, Xioma, de, ¿cómo se llama? De la disbiosis como comorbilidad en pacientes de trastorno del espectro autista y pacientes que tienen trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Cómo se ha visto eso relacionado? Ok, una de las líneas de investigación por la cual yo me inicié ya desde el 2012, haciendo, sobre todo dentro del espectro autista, hemos visto, porque se han hecho los estudios y los hemos publicado, es que sí, la mayoría de ellos, no todos, esa es otra cosa, pero casi el 60-65% de los niños o los adultos dentro del espectro tienen una disbiosis. Pero esta disbiosis, eso viene de atrás. Entonces, es una cosa que sí está per se. Está per se y es lo que tiene que modificar. Okay. En un estudio que se hizo, modificándole la alimentación, quitándole ciertos productos que en ellos causan ciertos efectos dañinos, como es el gluten, la caseína, los colorantes, los azúcares. O sea, no vamos a caer que los azúcares son dañinos para todos. Nosotros somos unos grandes consumidores de edulcorantes, de azúcares refinados, y todo en exceso es dañino. Entonces, por lo menos, ¿qué ocurre tomando como ejemplo el azúcar? Mira, los déficits de atención e hiperactividad, sobre todo los de hiperactividad, los ponen sobre la raya en cuanto a hiperactividad. Dentro del espectro, que a veces viene combinado autismo con déficit de atención e hiperactividad, también les influye porque se ponen hiper, que no los pueden controlar. Y también el gluten y la caseína en los niños dentro del espectro, los adultos dentro del espectro, también influye porque son como productos que se metabolizan muy rápido y tienen mucha conexión con el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central, pues, es el que da los comandos y allí es donde se ve esas alteraciones. Y en un estudio que hicimos, disminuyendo estos tipos de alimentos y evaluando la disbiosis, pudimos ver cómo cuando se les disminuyó o se les quitó a algunos de estos niños, ellos bajaron de grados de disbiosis de 3, bajaron a 2, a 1, o se les ausencia de disbiosis. Y ahí pudimos ver cómo la alimentación influía y estos productos, estos alimentos también influían. Entonces, de una cantidad de niños, no muchos, pero sí 13, porque hacer estudio con niños dentro del espectro no es fácil. Entonces, vimos que estos 13 niños que tuvieron una disminución y ausencia de disbiosis después del año, al ser evaluados, pudieron ser integrados a escolaridad, y eso es importante para la parte social de estos niños. Entonces pudimos ver que sí, que la alimentación influye y que esa alimentación estaba relacionada con la disbiosis. Entonces, disbiosis y alimentación pues van de la mano y por lo tanto influyen. Entonces, así como influyen en estos niños dentro del espectro, también influyen en los déficits de atención con hiperactividad o con hipoactividad, porque el déficit de atención viene con los dos. Claro. También tenemos, no solamente eso, también tenemos las personas que son bipolares. Tenemos que se va a llevar, vamos a empezar a hacer ese estudio de parte de, sobre todo, la doctora Ana Márquez, que sí, ella es psiquiatra. Ella tiene de hace mucho tiempo cómo hacer el estudio y ya estamos montados en eso,
Porque cuando vino la pandemia, no sé si se acuerdan cuando empezó la escasez de los productos, o sea, los medicamentos, que el bloqueo, que si no sé qué cosa, que no se Ajá, sí, encontraban sí, hipertensivos. sí, Uno de los fármacos que tuvieron bastante dificultad en llegar fueron para los pacientes bipolares. El litio. ¿Qué pasó? Que ella se vio en la obligación de tratarlos con alimentación. Ella no tenía nada que hacer, o sea, y empezó a modularlos con la alimentación. Les tomó qué comen, qué no comen. Mire, vamos a quitar esto. Y resulta que ellos pasaron ese periodo de tiempo de que no conseguían sus medicamentos con alimentación. Controlados. Relativo. Claro, se necesita el fármaco. Claro. Vamos a estar claros. Hay trastornos donde se necesita el fármaco, independientemente de que haga la dieta. Entonces, ella vio eso. Entonces, pero es cuestión de ver. Entonces, ahora nos vamos a montar a hacer el estudio. Comprobarlo científicamente. Y eso implica controles en los pacientes. Pues me he enterado, no sabía, porque claro, cada quien con su mal, ¿no? Mi orientación más que todo es dentro del espectro autista, pero no sabía que en bipolares habían 2 tipos de bipolares. Entonces, esto es algo nuevo que uno va aprendiendo y bueno, eso es lo que vamos a tratar de demostrar en este estudio que está pronto a comenzar. Sí, porque con todos estos estudios del eje intestino-cerebro se ha visto que todo el tema de la microbiota también puede intervenir en el tema de la depresión y todo esto. Sí, influye porque resulta que nosotros lo que sabíamos era que el cerebro era el único que producía estas hormonas. De lo que es la serotonina, dopamina, todo ese tipo de neurotransmisores que era el cerebro. Resulta que la microbiota, los microorganismos, ciertos microorganismos que componen la microbiota también son precursores de este tipo de elementos necesarios para un buen entendimiento o un buen equilibrio a nivel del sistema nervioso central. Y tienen que ver, porque bueno, ahorita también está en boga el tema del trasplante de microbiota, o sea, trasplantes fecales, y eso tiene sus implicaciones. O sea, en este documental de Netflix es un poco explícito la manera en la que hacía una de ellas. Carlos se quería morir ayer cuando lo estaba viendo, porque lo hacían en casa, el trasplante. Mire, esto se utilizaba en la licuadora de su casa y luego pasaban la materia fecal a unas pastillitas y luego se las tomaban y era como un poco extraño y no lo hagan en casa, por favor, porque esto tiene que tener una implicación científica y una base. Mire, eso es muy delicado. El trasplante fecal está indicado. Hasta los momentos, los estudios serios, controlados, es para personas con infección por Clostridium difficile de larga data, que ya no hay otra alternativa. Y los trasplantes no se hacen así. Los trasplantes no se hacen así. Gracias. Eso no es así. Eso tiene que estar guiado por un clínico, por un equipo, en este caso los gastros, un equipo multidisciplinario para hacer ese trasplante. Eso es delicado. Y ahí caemos en que hay estudios donde ciertos mecanismos de resistencia, ciertos genes que usted tenga, no solamente de mecanismos de resistencia de antimicrobianos, sino otros genes, bien sea de obesidad, sí, de obesidad, sea de hipertensión, todo. Eso puede pasar a la persona que está recibiendo el trasplante. Y en estudios in vitro en animales se ha visto cómo, sobre todo en ratoncitos, cómo ellos se escoge un ratón libre de todo, blanco, y se le hace esa transferencia. Y ese ratón se comporta tan igual como el ratoncito que tenía un gen de diabetes, un gen de dislipidemia, un gen de trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa microbiota, si no está controlada, se la va a pasar. Entonces, le va a corregir una cosa y le va a agregar otra. Exacto. Entonces, eso es muy delicado. Eso es, de verdad que eso es muy delicado. Los estudios, los donadores, para eso es peor
que un trasplante de médula. Los requisitos de verdad para buscar donadores de heces para hacer trasplante fecal tienen unas exigencias de un estándar muy alto que deben cumplirse. Pero es que tiene que serlo, porque si hay cosas que son desconocidas, si depende de la alimentación, si depende de la genética de la persona, más depende de todos los tratamientos que tiene, y eso le va a repercutir en el que lo va a recibir, que también tiene ya otra afección, tiene que ser exigente. Claro, porque es que le va a pasar, lo que le estoy comentando, le va a pasar una cantidad de genes que se supone, como llaman ellos, va a aprender, va a pegar como si fuera un trasplante, por eso se llama trasplante. Lo que quiere es modificar esa microbiota para poder corregir esas infecciones, en este caso el de Clostridium difficile. Pero eso es una cosa, un trabajo exhaustivo que tiene que estar muy bien controlado. Yo no sé si ustedes se recuerdan, creo que hace como 7, 8 años, un trasplante que quedó mal. En Francia es uno de los países pioneros de esto de trasplante fecal. Se murió un paciente por un trasplante. ¿Por qué? Por una ble. Una simple ble. ¡Wow! Una Ajá, ble. bueno, ni tan simple. Bueno, pero si tú te sí, pones, las ble no las son puedes simples. modificar. Ujú. O sea, las puedes tratar. Pero fíjese, ya iba con una ble. Y ese trasplante Salió mal. pasó a sangre. El paciente en eso hubo una ruptura, pasó a sangre y tenía una coli-ble. Y se murió. Sí, claro. Entonces después vienen ay, que las investigaciones malas. No, es que hay que hacerlo bien hecho y hay que saberlo hacer. Entonces te podrás imaginar en casa haciéndose esos trasplantes y si llegas a romper alguna cuestión Por eso. de la mucosa y si eso se va a sangre. Ya va, o sea, me pareció es una una locura, barbaridad. es una locura. Sí, Entonces, bueno, pero tú sabes esos son que- estudios que tienen que estar controlados La y gente con está loquita. una cantidad de personal multidisciplinario que sepa de eso. En esta cosa la muchacha lo hacía ella. O sea, Sí, que agarraba la ahorita hay- cosa. Pero a mí lo que me preocupaba más era que utilizara la licuadora de la casa. Bueno, pero yo me imagino que ella tenía una única licuadora para eso, ¿no? Creo la que- muchacha no lo dijo. Bueno, No pero lo eso dijo, es se algo me que compró, una puedo preocupa. decir. se compró una licuadora Me para eso. preocupa la licuadora de la casa y la bandeja del pasticho. De verdad. Me No preocupé sé, y me no lo he preocupé. visto, no lo voy a ver, genuinamente. Horrendo. Ay, Sí, cosas ahorita que hay me muchos traumaticé. videos de todo tipo y tú te entras a YouTube y ves cantidades de cosas y entonces tú le vas dando, ay no, pero ahí es donde uno tiene que analizar bien las cosas. O sea, no Ujú. todo lo que aparece es el deber ser. Bueno, es que el internet te dice lo que quieres saber. Exacto. Sí, sí. Mira, quería también tocar el punto que fue una de tus charlas en el Congreso de la Sociedad Venezolana de Microbiología que me llamó muchísimo la atención y es acerca de la microbiota intestinal en bebés que nacieron por cesárea versus bebés que nacieron por canal de parto. Ok, todo esto porque genuinamente pues se está viendo como desde dónde pudiese comenzar esa Desbalance. disbiosis o ese desbalance, ¿ok? Y me gustaría que hablaras un poco acerca de los hallazgos que se consiguieron en este tipo de estudios. Ok, sí. Ya eso está estudiado y más que está estudiado y demostrado que la microbiota de cada individuo que nace va a depender de cómo nace, si es por vía vaginal o por canal de parto o por cesárea. Entonces, por canal de parto, por supuesto, va a adquirir la microbiota vaginal de la madre, que es lo más común, y de allí pues va a adquirir sus primeras, vamos a suponer, sus primeros microorganismos que lo van a ayudar a desarrollarse en el entorno de su vida. Luego viene la alimentación y sucesivamente hasta que sea una persona adulta. Y los de cesárea, pues por supuesto tienen otro tipo de microbiotas, porque los de cesárea van a salir por otra vía donde quien recibe al niño es la enfermera, es el ginecólogo, el que lo va a llevar al retén. Esa va a ser su Es primer distinto. contacto, mientras que por el parto vaginal, mientras él está naciendo, en ese proceso, que tampoco es que sale en un 2x3, entonces en ese proceso el niño va adquiriendo toda la microbiota que tiene la madre, incluso de la misma, hay
parto que la mamá también evacúa, Ujú. porque eso es algo Natural, es claro. natural, y también adquiere todos esos La microorganismos. colonización por el Entonces, coli inicial. coli inicialmente, enterococos fécales, aunque también la vagina de la madre tiene enterococos fécales, estreptococos, todo aquello. Siempre y cuando ha sido un embarazo controlado, porque también hay partos donde la madre no ha sido controlada y tiene microorganismos dañinos, Claro. que entonces de allí va el niño al retén. Y entonces es que dice, ay, es que el niño murió por una sepsis, pero verdaderamente esa madre se controló. Esa es la pregunta. Verdaderamente tuvo una buena evaluación ginecológica. Eso es lo que hay que ver, porque no solamente es estreptococos, es enterococos, es lactobacillus, sino pueden haber otros microorganismos virales o bacterias intracelulares que no nos crecen en los cultivos, y eso puede afectar también al niño. Pero en condiciones normales, un embarazo controlado, son microorganismos normalitos que no están causando nada en la vagina y en el tracto vaginal de la madre, y eso es lo que va a llevar a que el niño module su microbiota, se fortalezca el sistema inmunológico y adquiera así una buena microbiota. Y luego viene la alimentación, que lo importante de todo esto, en esa charla que tú me preguntas, Gaby, Ujú. Importantísimo es que el bebé naciendo y automáticamente se pegue a la teta de la madre. Ujú. Porque ese contacto, así no salga colostro en ese momento, eso estimula la parte inmunológica del bebé, ese contacto de la madre. Muy diferente a los niños por cesárea, porque el niño por cesárea sale, se te lo muestran, llora, no llora, los golpecitos, no sé qué más, y como salió por cesárea hay que darle más atención, independientemente que haya sido no haya ningún problema en la cesárea, y el niñito viene a la mamá después de 1 hora o 2 horas. Oye, en mi caso no fue así. Agradezco a mi qué bueno. obstetra al respecto, que eran pro lactancia. Yo eso sí, entré sola al pabellón. Mi hija nació por cesárea. Estoy preocupada por su Ajá. microbiota ahora. Pero la verdad es que ella, aún sin cortarle el cordón, ya yo la tenía en el Eso pecho. es importantísimo. Pero Ujú. ese es usted, si hacemos un estudio, la mayoría no tuvo ese contacto. No, Y eso es probablemente importante no. que los ginecólogos sepan. Así sea por cesárea, salió, mientras hacen ese efecto del cordón, colocárselo de inmediato a la teta de la madre para que exista esa conexión. Esa conexión, ese tiempo es importantísimo porque va también a ayudar a madurar esa parte inmunológica, porque cuando pasa ese tiempo, entre 1 hora, 2 horas, que verdaderamente, entonces la mamá quedó extenuada de no hacer nada, porque en una cesárea no hay ninguna extenuación, o sea, no tiene por qué cansarse, pero hay mamás que no sé qué Cónchale, pasa. te pusieron un poco anestesia, vale. Bueno, está nubilada. No estás cansada, pero estás está con... nubilada. Ujú. Pero ahí es donde vienen los estudios de que el 35% de niños nacidos por cesárea tienen probabilidades de desarrollar problemas de eczema, alergias, rinitis, y eso va en el tiempo. Wow. Y te mantienes en la edad adulta. En ese sentido, Xioma, ¿sabes? Te tengo que preguntar lo siguiente. ¿Debería entonces dársele a la madre algún tipo de probiótico o prebiótico para que a través de la leche materna se pudiera compensar ese primer déficit En el caso ¿cómo de la se llama? cesárea. En el caso de la cesárea, obviamente. O sea, Fíjese, ¿se le tendría que dar a la madre para que pasara a través de la leche materna o se le tendría que indicar al niño, al bebé, pues? ya va. Pero si la madre ha sido bien controlada, Ujú. tiene una buena alimentación durante su embarazo y se va a hacer la cesárea, no importa. O sea, su leche está lo suficiente. Mire, leche materna donde se pare, así tengas una mala alimentación. Ok. Claro, Ok. es verdad, lo que tú comes se lo pasa al muchacho, Ujú. Ujú. pero en el momento inicial, esa estimulación del sistema inmunológico es lo que hace que el niño madure y adquiera mejor las variantes de microbiota, de los microorganismos. Qué Entonces, responsabilidad, eso de es verdad. importantísimo. Ok.
Ahora, hay estudios donde en ese tipo de madres que tuvieron ese tiempo, sí le dieron al bebé. Además de poner el bebé a la teta después de 2, 3 horas, le daban unos suplementos probióticos y eso ayudaba a manejar mejor el proceso de estimular el sistema inmunológico. Y en ese estudio, esos que hicieron eso superaron la producción de lactobacilos en un 70% comparado a los que tenían el mismo problema sin haberle dado ese probiótico. Pero es en ese tipo de cosas. No es que ahora vamos a agarrar que el niño nació por cesárea. No. Es que esos son los extremos. O sea, lo que estoy es tratando de de conciliar, ¿ok? Ajá, en el claro. sentido de que si fue una cesárea complicada, que no definí el problema, si es una cesárea complicada en donde se tuvo que retirar al niño porque fue un parto atípico, ¿ok? Y no pudo tener ese primer contacto con mamá, bien sea porque el bebé venía con un problema o bien sea porque mamá tenía un problema, o sea, ese contacto inicial no se dio, que nos estás explicando que es súper importante para establecer el sistema inmunológico, para una activación del sistema inmunológico. Entonces, me vino la pregunta, ¿habría entonces que compensar ese déficit inicial con algún tipo de probiótico? Y bueno, generalmente me estás dando la respuesta, pues, ¿no? Si hay un estudio hecho. Si hay estudios hechos que han demostrado que eso ayuda a estimular el sistema inmunológico, porque la madre como tal, a través de la lactancia, es la que ayuda a estimular. Así no salga colostro en ese momento que el niño se pega, pero está estimulando. Esa es una conexión que, bueno, Dios supo lo que hizo, ¿no? Eso es una conexión que automáticamente estimula el sistema inmunológico del niño, el estar en contacto con su mamá. O sea, pegársela a la teta, así no salga colostro, eso hace conexiones a nivel del sistema nervioso y estimula. Entonces, hay una mejor maduración y el niño en este caso, pues puede adquirir una mejor microbiota. Ok. Ahora también, ya yéndonos un poquito más hacia la parte microbiológica en cuanto a cómo se hace una disbiosis en el laboratorio, ¿ok? Porque, bueno, es importante también que con todo este auge de personas que no estudian o no se preparan en ese sentido, se vuelven locos y empiezan entonces a montar disbiosis a diestras y siniestras, ¿no? Hazme un perfil ahí. Sí, entonces, bueno, viene un poco todo lo que hemos estado hablando en estos capítulos, en todos los capítulos previos, y es que, bueno, pacientes que no vienen con una orden médica, que es que yo me siento inflamado y entonces me quiero hacer un perfil de disbiosis. Ajá. También, pues, digamos que la mayoría de madres que acuden a, ¿cómo se llama?, los centros, sí vienen con una orden de médico, ¿ok? Y dicen, mira, yo no necesito hacer una disbiosis y no sé qué. Y en la mayoría de los casos son niños que son estreñidos y entonces ahí pues viene un poco a lo que yo quiero ahondar en este sentido. Primero, ¿qué muestras son las más adecuadas para para una disbiosis? Es decir, deberían ser heces frescas, puedo tener las heces congeladas, las tengo que meter en un medio de transporte en específico. ¿Qué nos puedes hablar un poquito de eso? Ok. Para evaluar el estudio de disbiosis, como tal, hay varios métodos. Uno de ellos es el método del cultivo, que es el método inicial y nunca se ha olvidado, porque el cultivo apoya lo que es la parte genética, o sea, de la parte de evaluar la microbiota a nivel genómico. Ok. Porque hay microorganismos, ¿verdad?, que no se aíslan por el cultivo porque son difíciles, porque no tenemos los medios, porque se tarda mucho tiempo. Entonces, se hace estudiándolo por secuenciación o por biología molecular, independientemente de la técnica que tengas. Entonces, el cultivo siempre va a estar allí. Ahora, las muestras para esto es diferente. Si tú lo vas a hacer por el método del cultivo, tienes que tener unos medios de transporte que te garanticen que el medio, que la muestra se parezca
a cómo se encuentra a nivel intestinal. Entonces, un medio que te controle y te inactive el sobrecrecimiento, porque si tú vas a hacer el estudio por el método del cultivo y entonces yo vivo en Katia y tengo que venir para acá, imagínense el tiempo que voy a tardar y ahí el sobrecrecimiento va a ser inmenso porque la mayoría de los microorganismos a los 20 minutos se están duplicando. Entonces, ¿cuántos minutos hay de Katia para acá? Imagínense, ¿no? Entonces, estamos dando un informe de disbiosis con disbiosis, por supuesto, sin tener disbiosis. O si tiene disbiosis, vamos a meter cosas allí o investigar cosas que verdaderamente no eran. Claro. Ahora, si te vas por la parte molecular, por secuenciación, por análisis moleculares, entonces no importa. Porque ¿qué hace la biología molecular? Amplifica. Amplificar ADN, vivo o muerto. Que ahora ellos tratan de hacer unas cuantificaciones, pero esas cuantificaciones tienen que relacionarlas por el método estandarizado microbiológicamente. Verdad es que a nivel del colon, la cantidad de microorganismos allí es abundante, muy diferente al exófago, al estómago, al intestino delgado, y el intestino grueso es el que tiene mayores cantidades. Pero esas mayores cantidades hay que estar bien analizadas porque a veces esas cantidades es por estudios mal controlados donde no se ha tomado en cuenta las personas con estreñimiento y ahí puede haber microorganismos mayores de 10 a las 12. Porque uno busca la literatura y dice, no, en el colon debe haber, es normal conseguir de 10 a las 7 a 10 a las 12. Pero ese estudio se hizo en pacientes verdaderamente que no tuvieran una condición de base, que no tuvieran estreñimiento o sea, ninguna de las dos cosas, ni estreñimiento ni diarrea. Que fueran completamente sanos. Mire, buscar controles en este tipo de estudio, eso es bastante difícil. Es que iba a decir, siento que los estudios de microbiota, además de estar como muy en pañales, es porque de verdad no se sabe mucho y es muy difícil controlar todas las variables que están en ese zoológico. Entonces tú ves, hay secuenciación, hay pirosecuenciación, las técnicas muy importantes que hay ahorita que son excelentes porque te investigan unos microorganismos que de verdad no lo puedes obtener. Aislar. Sin embargo, hay gente trabajando en cómo buscar ese microorganismo que no crece. Se están dando todos los medios porque es que hay que hacer la parte metabolómica, porque allí hay que ver por qué ese microorganismo, cómo se comporta a nivel intestinal, qué aporta, qué no aporta. Porque este no lo tiene y este sí lo tiene, pero ¿y qué me aporta? Exacto. Eso es lo que hace la parte de la parte molecular. Claro. Excelente, aporta, cómo no. Pero después hay que evaluar cada microorganismo. Entonces, para genómica no importa. O sea, tú puedes tener la muestra de heces congelada, refrigerada, le puedes colocar un aditivo para que si las quieres líquidas. Entonces, ahí no hay problema porque lo que voy a buscar es ADN. Ok, entonces, por favor, muy diferente. Personas que nos ven, tanto bioanalistas como no bioanalistas, como personal de la salud, como no personal de la salud. Todo el mundo, si usted va a hacer una disbiosis por biología molecular, no importa. Pero si lo vas a hacer a través del cultivo, eso tiene que estar en un medio de transporte que es un medio de transporte, es una gelatina, por decirlo de alguna manera, porque es una gelatina que tiene una cantidad de aditivos que van a ayudar a preservar esa muestra mientras usted se manda el viaje desde, donde ha quiera. Pasado muchísimo desde el interior del país, ¿ok? Hasta Caracas. Okay, que sabemos que en promedio es 1 hora, 2 horas el traslado. O en cualquier parte del mundo, muchachos. En ese sentido, ¿cuánto es lo máximo que dura en el medio de transporte una muestra? Bueno, los medios de transporte que existen, se estipula 18, más tardar 24 horas. De ahí ya empieza, porque los microorganismos son insistentes, ellos te tienen que reproducir. Entonces,
ese es un medio que los conserva, pero también tiene contenido que les da alimento y ellos ya después que se lo consumen empiezan a proliferar. Entonces, lo ideal sería entre 18, más tardar 24 horas si es para el cultivo. Muy diferente a si va a hacer estudios moleculares. Ok. Otra pregunta que siempre es muy frecuente entre el público general, ¿ok? Es el tiempo de entrega de los resultados de una disbiosis. Porque las disbiosis, como son, es un estudio que no es sencillo, el cultivo de disbiosis no es sencillo. Como ya vieron, es exhaustivo. Exacto. Hay personas que, ¿cómo se llama? Tú les dices, mira, estos son 30 días y pegan el grito en el cielo. Entonces, primero, acláranos por favor porque son 30 días en promedio y a partir de qué día puede la persona, sí, no, te lo juro porque es que tú le dices, mira, son un mes. ¿Qué? Y entonces te pegan el grito en el cielo y están en el día 29 con 13 horas, 59 segundos y 2 centésimas esperando el reporte. Totalmente. Y eso pues no es tan estrictamente así. Totalmente. Entonces quería que también que nos informaras acerca de eso para que la gente pues se quede un poco más tranquila, ¿ok? Esperen con paciencia. Y esperen, entendemos que cuando uno no se siente bien o cuando un familiar, bien sea papá, hijo, el que sea, primo, sobrino, no está bien, tú quieres un diagnóstico rápido. Y bueno, la PCR pues te da rapidez, pero como nos ha hablado ahorita la licenciada Xiomara, son estudios complementarios, ¿ok? Y que todavía pues la PCR tienen unas patitas flojas en cuanto a metabolómica, ¿no? Entre qué es lo que realmente ese microorganismo aporta o no a la disbiosis de este paciente. Entonces, bueno, por eso el cultivo sigue siendo un aliado indispensable a la hora de establecer cualquier patología gastrointestinal. Y tienen que esperar a que crezca, muchachos. Entonces, ¿cuánto dura un resultado de disbiosis intestinal por cultivo? Bueno, de los estudios que hemos hecho cuando se estandarizó la técnica, nosotros colocamos un tiempo de 20-21 días, ¿no? Empezamos a contar después, o sea, si la muestra llegó hoy la vamos a sembrar. Empezamos a contar los 20 días al día siguiente. Entonces, hay que esperar que crezcan. A veces no crecen el mismo día. Hay unos que sí, otros que no, y eso se va evaluando. Sin embargo, nosotros también, o sea, evaluamos la parte de hongos y la parte de bacterias. Las bacterias son más rápidas que los hongos. En los hongos hay que esperar. A nosotros nos ha crecido casi a los 12 días una colonia de X cándida y pasaron 12 días, o sea, hay que esperar. Identificarla luego, porque si no es de las comunes, hay que valorarla, montarle pruebas y saber qué es. ¿Por qué? Así crezca una colonia. Es estudio de microbiota. Estamos evaluando los microorganismos. Y hay que identificarlo así sea uno, porque está dentro de esa evaluación. Y justo el estudio está orientado por cuadrantes y cada cuadrante tiene un significado, que ese significado nos va a ayudar para dar el grado de disbiosis. Ese grado de disbiosis está en nuestro estudio inicial, que lo hicimos, era para confirmar si verdaderamente había una disbiosis y si se daba tratamiento, esa disbiosis podía disminuir o no. Por eso son los grados de disbiosis. Que muchos preguntan, a veces veo que hacen la biología molecular y le agregan el grado de disbiosis. No, ese grado de disbiosis está relacionado con el cultivo. Entonces me preguntan, y mire, ¿cómo tú sabes? Le digo, no sé, porque eso es biología molecular. Estos grados de disbiosis están relacionados con el cultivo. Eso es importante. Para que tú le agregues esos grados de disbiosis, tienes que estandarizar la técnica de biología molecular a los puntos de corte que tiene. Si es que verdaderamente puedes cuadrar esos puntos. Exacto, pues si puedes establecer una correlación entre los grados de disbiosis y la cantidad ¿Qué hay en biología molecular? Presencia o ausencia. Ese es lo que se hace por secuenciación, pirosecuenciación, lo que sea. ¿Hay o no hay? Que en este grupo de niños, los normales no tenían pero en este sí.
Hay que ver por qué sostienen y en estos no. ¿Ves? Hay que hacer Muy una complejo. analogía, hacer un estudio epidemiológico, qué comen, qué no comen, porque lo tienen, qué enfermedad es la que puede presentar estos pacientes que están en estudio con respecto a los controles. Y así es como se evalúa. Entonces, estos grados de disbiosis, yo he visto, no, que tiene una disbiosis grado 4, grado 5, le digo, no sé. Yo respondo por el estudio donde se hizo, Microbiológico. donde se estandarizó y donde se evaluó. Nosotros tenemos alrededor de más de 5.000 estudios de disbiosis. Claro, unos con diagnóstico y otros no con diagnóstico. Pero esa es la relación. No comparar las peras con las manzanas. Porque una técnica es una cosa y la otra técnica es otra. Y ¿me recuerdas qué fue lo otro que me dijiste? No, bueno, estábamos hablando básicamente de por qué los tiempos dentro Ajá. del cultivo son tan amplios, pues. Claro, Y que entonces- la persona, o sea, si yo lo estoy llevando hoy, Ujú. domingo, ¿ok? Y se siembra hoy domingo, por Claro. poner que se siembre hoy día domingo, uno comienza, o el microbiólogo comienza a leer esa placa, o sea, a ver si creció o no algún microorganismo el día siguiente, porque las bacterias y hongos, pues, Tardan. tardan, pues. Claro, Les tienen claro. ahí su tiempito. Sí, entonces Más los ese es hongos. el tiempo más o menos que hemos visto para la parte aeróbica. Nosotros sí en nuestros estudios colocamos que es disbiosis aeróbica. No nos metemos con la anaeróbica porque la anaeróbica es complicada. Si ya lloran por 21 días que no sale el resultado, imagínate tú que ofreciéramos la anaeróbica. La anaeróbica es complicada. La anaeróbica es muy complicada, hay muchos microorganismos y dentro de esos microorganismos hay unos que pueden ser benéficos y otros no, así como en la parte aeróbica, y eso hay que establecerlo, deslucidarlo bien para poder dar la interpretación. Y, sin embargo, como eso es complicado, nosotros no nos ponemos a eso Mejor porque no. nos dan hasta 2 meses haciendo un estudio y sí, ¿verdad? O sea, la gente se desespera y te Sí. reventaron el teléfono. Pero el llamando. Sí, en el mejor problema- de los casos, sino que te quemaron el laboratorio. El problema de estos estudios, hay que también entender que tú no vas a resolver una situación de 30 años, de 20 años, en un día, en 20 días que el estudio. La gente porque quiero saber. Ajá, ok, después que sabe, eso no se va a, No va a haber a cambios. resolver, no, va a haber cambios revertir de inmediato. Eso es un proceso. Tenemos pacientes que han pasado hasta 3 años para que vuelvan a establecer su microbiota, o sea, llevarla a una simbiosis. Volvemos a la analogía de los animalitos. Si los animalitos se te Entonces- murieron, para esperar que ellos vuelvan a nacer, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo y hay unos que no se van a recuperar. Hay estudios donde hay especies que por X causa en su vida, debido a antibióticos o por otras situaciones, se han eliminado especies completicas que no se pueden recuperar. Y entonces también hay que ver el amnesis. Es muy importante la amnesis del paciente, pero sabe que a veces los pacientes no decimos la verdad. Ahorita estamos Lo hemos dicho en varios programas. Ahorita estamos buscando nuevos controles y entonces me da risa porque yo le digo a mis compañeras de grupo, de la doctora Ana Cecilia, la profe Fátima y eso, mira, de esta gente que va, hay muchos que están tomando antibióticos. ¿Cómo va a ser? Nos dijeron que no estaba tomando antibióticos. No, pero es que tenemos un microorganismo que es chismosísimo. Hay un microorganismo allí que es chismoso. Así te diga, no tomaste antibiótico en 3 meses, pero tomaste en enero o tomaste en diciembre. No todos eliminamos los metabolitos o los restos del antimicrobiano de hoy para mañana. Tal En vez no se condiciones acuerdan. normales, uno tiene acumulaciones de antimicrobiano hasta 3 meses, 5 meses, 6 meses, que no pasa nada, pero uno los tiene, pero afecta a la microbiota. Entonces, hay un microorganismo, le digo, está fulano de tal, y ese es que tomó antimicrobianos. Cónchale, qué broma. Y fíjese, hasta ahorita nuevos analizados llevamos como 40, y de esos 40 han pasado 17. Los otros no. Y Imagínate. son personas normales, niños, Ajá. jóvenes normales. Pero está ese problema, que en ese momento tenía disbiosis.
Y justo para este estudio sale, porque Chao. no sirve como control. Entonces, eso es muy delicado. Qué Eso no es que, fuerte. venga, vamos a ir. No, no hay que inventar. Y justo estos estudios tienen que tener esa metodología, porque si no, no tienen Validez. validez. Y de estudios sin validez, eso es lo que hay. Es que hay que tirar para el techo. Sí, total. Sí, 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 sí. No, bueno, Entonces, nada. Yo sigo diciendo lo mismo. El tema de la microbiota todavía está en pañales. Hay una Sí. cantidad enorme, enorme de variables y aquí los comprobaste de que hay que tomar en cuenta. O sea, y dejen de tomar antibióticos por una gripe, por favor. O sea, de verdad. Sí. Sí, está eso de los antibióticos también, los antibióticos es el máximo invento que ha hecho el hombre, por supuesto. Sí. Disminuye la sepsis, enfermedades infecciosas que pueden llevar a la muerte si tú no tienes el antibiótico. Ujú. Todo es reglamentario. El problema está cómo lo usamos. El uso ¿Y indiscriminado. cuál es el mejor Exacto. ejemplo? La pandemia del COVID. Sí, Eso fue el total, mejor que- ejemplo para entender cómo clínicos, no todos, sabiendo que estás frente a un virus, ¿por qué voy a dar antibióticos? Antibióticos. O sea, Sí. Era un por si acasito y te lo decían así Bueno, con el pero es pánico que- que había en ese momento. Ya, Claro. hasta desparasitante. claro, Sí, hay- hay hay- de todo. Ivermectina. Ivermectina. es verdad que se puede complicar porque sí existen los estudios y metaanálisis donde se comprobó que COVID después se asoció bacterias, se asociaron hongos, pero era por la severidad de la infección por el virus, no porque el COVID había que tratarlo. Claro, que después que hubo la coinfección, por supuesto, había que tratar, porque si tienes una pseudomonas a nivel respiratorio, tienes una Klebsiella, tienes un aspergillus concomitante, pues había que tratarlo. Pero inicialmente, o sea, a COVID y no tenía más Sí, nada, acitromicina. y taca, acitromicina, cipro, o sea, ¿qué está pasando ahorita en los Estados Unidos? La Neisseria gonorrea es una de las sí. altas tasas de resistencia en los resistencia. Estados Sí, Unidos. señor. ¿Y Fuerte. de dónde vino? De esta situación, de tomar acitromicina. O sea, acitromicina era lo que quedaba para tratar esto. Entonces, tiene resistencia a la cefalosporina, tiene resistencia a la quinolona, quedaba la acitromicina. Entonces ahora también es resistente. ¿Con qué se va a tratar? Sí, Entonces, el tema de la estamos resistencia quedando bacteriana está sin cobrando, herramientas. está cobrando un impacto muy importante y además de eso es que la velocidad a la que se desarrollan los antibióticos no es la misma velocidad de la resistencia. Entonces Claro. la farmacéutica se va quedando, digamos, atrás porque Corta. se queda corta. Exactamente. Entonces, y además, bueno, de provocarte el desbalance a nivel de microbiota intestinal, porque Sí, me imagino que Sí. un montón de gente quedó pues afectada en ese sentido. hay estudios de pacientes con COVID que su desbalance microbiano fue terrible y quedaron sin muchas especies de microorganismos. Wow. Para eso entonces habría, o sea, se supondría pues una ingesta de probióticos. Sí, en ahí ese tendrían que entrar a jugar un papel importante los prebióticos y los probióticos. Y también eso viene dado de la mano del especialista. Claro, porque eso Porque también, no o sea, ahorita hay todos- probióticos y o sea, Sintéticos, el pues. tema, digamos que uno constantemente está tratando de enfatizar, nosotras a través de este programa, los médicos desde sus ventanas comunicacionales, es que salen prebióticos o probióticos y entonces la gente que, o sea, se vuelve loca porque comenzaron a escuchar a una tía de una prima del concuñado que le Ujú. dijeron que entonces Ya, como yo probiótico. soy estreñida, lo que me hace falta es Es tomar... este sobrecito. Exacto. Y Ujú. entonces ya, bueno, o sea, Pero ¿qué sigue te digo comiendo yo? pan y sigue Exacto. comiendo Sigue comiendo alimentos sin fibra que Ajá. ayuden a mover exacto, el bolo mover, fecal. no, e inclusive el ejercicio. Exacto. Inclusive el ejercicio. O sea, nosotros somos seres dinámicos, estamos ¿cómo se llama? Antropológicamente hechos para caminar. Exacto. Y entonces, obviamente, si estás aplastado, no puedes pretender que tu intestino se Se mueva. mueva.
Y de allí, pues, entonces, antes de tomar, digamos, las medidas económicas, porque ¿qué te sale más económico entre comprarte un sobre de Lo que sea. enterogermina, liolactil? Todas estas no me Valga. están pagando para esto, Que, pero... o las farmacéuticas nos pueden Exacto. pagar por eso. Es que, bueno, disminuyas tu cantidad de carbohidratos, aumentes la cantidad de fibra. Alimentos con líquido, probióticos. Claro, no, y también es otra. Pero es que yo como pan integral y como mucha fibra, pero usted toma agua, no tomas No. agua, entonces como demonios. O Y sea, no fíjese puedes. que esa parte es muy importante porque no a todos la fibra le cae bien. Aparte. Ajá. No todos metabolizan la fibra como debe ser. Y entonces la fibra los estreñe más. Que es peor. Exacto. Es peor. Entonces, hay que ir al médico o a la persona indicada. Dejar de automedicarnos. Y cada porque, uno de nosotros somos distintos. claro, eso es individualizado. Sí, Ujú. es que Esto la es medicina individualizado. personalizada va cada lo que vez, es. o sea, unos tienen unos tratamientos estándares, pero cada vez se ve más que como somos individuos distintos, pues hay que ajustar esos medicamentos Sí. o esos ayudantes ¿cómo se llama? A cada persona. Y- Pues y sea, qué una persona hacer. tomará, si es el caso, y el médico lo considera así, tú tomarás 2 sobres, yo tomaré un sobre, Xiomara tomará 5 sobres, pero eso es, Ay, Dios. claro, Pero porque le pusiste 5, no seas así. bueno. Perdón. Pero bueno, a lo que voy y al inciso que yo quería hacer también era que también, dije también como 10 veces, pero no se lancen dietas tipo. Es No. decir, cada uno de nosotros es distinto, muchachos. Por lo tanto, las necesidades nutricionales de cada uno de nosotros es distinta por diferentes razones. Entonces, cuando te sale una dieta en internet de quítate esto, ponte aquello, tómate esto o tómate lo otro, 3 pastillas al día y chao pescado, no te estás haciendo bien. Porque tus necesidades nutricionales son distintas a las de otra Sí, todos persona, somos así que no diferentes. podemos ser un estándar. Tratamos, pero no lo somos. Sí. El deber ser es que todos nos evaluemos individualmente y vayamos a la persona o al clínico o al nutricionista, la persona adecuada. Porque ahorita, hay cantidad de personas que quieren entrar en esta onda, pero tienen que estar preparados. Yo me recuerdo y todavía existe, todavía llegan y le dicen a la chica que entrega los resultados, ¿y dónde está el antibiograma? El Ay, doctor me dijo imagínate, que no te lo tenía que ponerme el puedo antibiograma. creer. Y entonces corre la chica, mire que allá afuera hay una señora así asada, no sé qué, que insiste. No, señora, vaya al médico. Es que él me dijo que tenía que llevarle el antibiograma. Y le decimos, bueno, lo que pasa es que para esto no se necesita antibióticos. Pero es que es el doctor fulano de tal. Vaya, dígale cualquier cosa que él se comunique con nosotros, porque ya es otro tema, ¿no? Que el doctor Claro, me llame. claro. Que el doctor nos llame y ahí vemos a ver cómo resolvemos esto. Pero en sí esto no. Y insisten, y he visto estudios, y porque son hechos afuera, que es lo más, donde más lo presionan a uno. Complicado. Viene de afuera y le hicieron a las pobres cándidas, las levaduras, le encaquetan fluconazol, voriconazol, hidraconazol, anfotericina, nistatina. Pero mi alma. Y Ajá, de le paso prueban todo. entonces se van para ayudar a la parte, me imagino, vegetariana. ¿Será? Puede ser. El orégano, la uva, el nursi, no sé, todo eso se lo hace. Los Entonces, antibióticos naturales. naturales. Y entonces, tiene los microorganismos, pero es que no se trata así. Si usted quiere darle uva, si usted quiere darle nursi o si usted quiere darle ajo, ya eso es su cuestión, es su forma de percibir las cosas y tiene que ajustar esos medicamentos al paciente. Pero que es muy delicado, porque no es lo mismo que yo quiero acetaminofén de 500, esto está farmacológicamente hecho para 500 miligramos. Y yo sé que 500 miligramos, si yo tengo fiebre o dolor de cabeza, el médico lo distribuye 3 veces al día, 2 veces al día, como sea, pero el médico lo dice. Entonces, sí, yo tengo 50 miligramos de ajo. Ajá, pero ya evaluaste cuántas veces puede dar ajo. Ajá. ¿Y cómo lo va a consumir? ¿Cómo ¿Y qué es lo lo que va va a a hacer? consumir? Exacto, O sea, si es el eso- ajo, ¿cómo se Yo llama? en El esa diente de ajo, yo ¿cómo se en llama? esa El que me lo mastica para presión arterial. yo tengo mis,
Sus discrepancias. Sí, discrepancias. No es que, por supuesto, el AG2 antiviral, antibacteriano, todo lo que tú quieras, tienes propiedades, como todos los alimentos tienen propiedades. Pero si tú te comes tu ajito en tu carnecita, qué sé yo, ahí estás contribuyendo. Ok, exacto. O sea, Sí, no lo tienes que tomar como una pastilla. Exacto. Sobre todo si no sabes cuál es la concentración, concentración. a la que el ajo pueda realmente tener claro, porque es un que, efecto. pero sí, tú buscas y dices, por decirte 50 microgramos, qué sé yo, dice el potecito de ajo. Ajá, pero está el estudio hecho para ver cuántas veces se da. Exacto, exacto. o sea, si lo vas a tomar como una medicina, que la medicina tiene una farmacocinética y una farmacodinámica. Sí, sí. Y por eso Evaluada, se estandariza, pues, exacto. claro. La biodisponibilidad y y la todo ese cuento. biodisponibilidad y etcétera, etcétera. Sin contar, ojo con lo que estamos hablando de que cada paciente metaboliza Es las cosas de distinto. una manera distinta. Claro. Entonces, a lo mejor con 50, Gabriela con 50 miligramos se queda corta. Y entonces Yo tengo mis son dos problemas con el pastillas ajo. son 2 pastillas de ajo. Entonces, o sea, son cosas que, digamos como que seguimos con esto que hemos tratado o desde esta esquina he querido enfatizar que no porque venga de afuera, no porque el estudio esté hecho afuera, indica que es el mejor estudio que se hace. O Totalmente. sea, aquí hacemos estudios de calidad y tenemos que comenzar a confiar un poquito más en lo que se hace en este país, porque no lo está haciendo una persona, no lo está haciendo un loco de playa. Pues, Ojo, o sea, lo está igual haciendo en gente todos formada sus por países. esto. Igual en todos los países en donde sea, lo hagan. Digamos que confiar un poco más en los estudios internos, porque ellos se acercan un poco más a lo que son las dietas Tus valores de cada propios. país, a los valores propios de ¿cómo se llama? De Sí, cada país. país. Exacto. Porque no es lo mismo que se consume en Ecuador, que lo mismo que se consume en Perú, que lo mismo que consumen en México, a pesar de que todos somos occidentales y tenemos una gran carga de carbohidratos asociadas a la alimentación, No comemos igual. no Fíjense, comemos igual. ese ejemplo de alimentación con Perú. Perú tiene una dieta parecida a Japón, pero ellos son... Claro. Sí, tienen mucha y ellos influencia japonesa. Tienen mucha influencia japonesa. Los japoneses son una de las personas occidentales que mayor longevidad tienen en la vida. O sea, tienen Orientales. perdón. Y entonces ellos tienen una excelente alimentación. Sí. Y ellos tendrán otro tipo de enfermedades, pero no las más comunes como nosotros. Infartos, hipertensión, que es lo nuestro, ¿no? Sí. Entonces, eso ahí se ve muy bien. Entonces, por lo menos Perú tiene ese tipo de alimentación. Que igual Sí, que más somos orientadas hacia los pescados, mariscos, cosas eso. con baja carga, con grasas buenas más que grasas malas. Igual, o sea, nosotros no comemos igual que México, que tienen una gran carga de picante. De O sea, a pesar de que aquí se come picante. Por lo menos la alimentación de árabes, que son países cerca del Mediterráneo, ellos tienen un consumo o sea, excelente. Ellos, el aceite de oliva. Exacto. Igual hay bastantes especiados. Pero tienen muchas también. especiados, ajá. Pero entonces ellos tendrán otro tipo de microbiota. Exacto. Exacto. Pero usan mucho los alimentos, los productos, los granos. Pero que eso es a lo que yo voy. O sea, si el estudio está hecho afuera, está con las variables biológicas del afuera. ¿Cuál es el afuera? No lo sé. Puede ser Europa o puede ser Estados Unidos, que son como los más grandes en ese sentido. Entonces, ¿son iguales a nosotros? No son iguales a nosotros. Exacto. Cuando se habla a nivel general de microbiota, hay dos variantes, una alfa y una beta. Entonces, la alfa es de todos. Por lo menos tú tienes coli, yo tengo coli. Pero cuando nos analizamos más, cada una de nosotras tiene uno diferente que nos distingue. Una huella digital. Okay. Entonces, a nivel global, todos tenemos alfa, pero va a haber otra que nos va a diferenciar. Los venezolanos, de los ecuatorianos, de los colombianos, de los griegos, de los iraníes, de los australianos. Entonces, cada uno tiene otra, que es la que distingue, como que la huella digital de cada país y de cada persona y de cada entorno familiar. Porque también en la familia podemos tener un alfa igualito para todos,
pero sin embargo va a verse diferente, que sea un microorganismo va a ser diferente en cada uno. Pero por lo que distingue. venimos hablando, porque hay muchas variables que van a cambiar la microbiota de cada uno Es de correcto. nosotros. Ujú. Entonces tienen que estar pendientes y dejen de andar comparando cosas. Sí, Sí, son las estudios comparaciones, referenciales. Y, sí, están las bien porque te comparaciones dan son marco buenas porque nos metodológico ubicamos, ¿no? y exacto, te dan como una base de la cuestión, pero no puedes, o sea, no deberías, porque no lo puedes hacer. Extrapolarse. Exacto. Hacer una extrapolación a priori es En lo que siempre estamos en desacuerdo. Sí, No juzguen exacto, sin sin- indagar un poquito más. A no ser que tú hagas un estudio, que eso es lo que ha hecho estos dos grandes entes de la microbiota, de la genoma bacteriano. O sea, bacteriano porque han estudiado más bacterias que hongos, Ok. que es el comité estadounidense y el comité europeo. Ellos cuando hacen esos estudios colocan personas de diferentes países, o sea, es un estudio multicéntrico. Por eso es que ellos tienen esa cantidad y ellos sí pueden hablar y pueden decidir de cómo se comporta el microbioma humano Claro. a nivel intestinal, pero nosotros no, o sea, nosotros estamos evaluando al venezolano. Okay, tenemos que Exacto. hacer entonces un estudio multicéntrico latinoamericano. Aquí se acaba de abrir una puerta para que todas aquellas personas que se dedican a los estudios de disbiosis puedan comunicarse con la licenciada Xiomara y hacemos un estudio multicéntrico latinoamericano porque pues nuestras dietas tienen sus semejanzas y sus diferencias, pero agarramos, mira, Utilicen el foro, muchachos. Lo pueden escribir en el foro. Abrimos una línea de investigación y se unen todos los que se quieran unir. Yo le acabo de endosar a Xiomara un estudio que, No que a lo mejor importa. ella no quería ni siquiera lo tenía contemplado La hacer. invitamos Qué y ahí horror. está todo. Fíjense que nosotros, el marcador nuestro a nivel nacional es Klebsiella pneumoniae. Ah, imagínate. Y Klebsiella pneumoniae es un microorganismo gran negativo que tiene una gran capa de lipopolisacárido, el cual es bastante virulento e inflamatorio. Y ese es el que se ha encontrado en la mayoría de las patologías a donde hemos asociado el estudio de disbiosis, ¿no? Wow. Y hablando, para no ir muy lejos, cuando comparamos estos estudios con otros que han ido afuera, que le está, ay, mire, yo me lo hice, entonces vemos microorganismo causante de disbiosis, estudiado molecularmente, ¿no? Ajá. Una proteobacteria. Oye, pero si tú haces una proteobacteria, no me le vas a dar el nombre, estás haciendo molecularmente, ¿no? Exacto. Es más fácil ¿Quién es ponerle esa- nombre. Exacto. ¿Quién es esa Y proteobacteria? Claro. Hay otros, entonces sí, Klebsiella, SP. Entonces, vemos que sí hay concordancia, pero la distribución es diferente, ¿no? Pero nosotros, nuestro marcador inflamatorio a nivel de disbiosis es Klebsiella pneumoniae y le siguen los estreptococos de grupo virida. Imagínate, ¿qué tal? qué éxito. Entonces, Qué chévere ya nosotros ya saber tenemos nuestra marcadores huella. a nivel aeróbico. Ok. Tenemos unos marcadores, seguro que bien inflamado, qué sé yo, colon irritable, puede ser que tenga pero hay que evaluarlo. Siempre y cuando emitido por el médico, porque el médico dice, sí, voy a mandar un estudio de disbiosis porque yo pienso que esta persona que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, pero quiero ver qué tiene de marcador, a ver cómo se modifica, cómo se le entra por la dieta, buscar la manera, y luego tienen que hacer la amnesia del paciente, que come más, que no come menos. Eso hay que, o sea, para mandar el tratamiento hay que sentarse y hay que estudiar, evaluar el paciente único. Después vendrá el otro y así se va. sucesivamente. Ujú. Bueno, Xioma, de verdad, un placer tenerte aquí. Me encantó esta entrevista. A mí todas mis Súper entrevistas me interesante. encantan. Todas las entrevistas a mí me encantan. Pero esta me pareció súper interesante porque, bueno, justamente con este auge de que todos nos hacemos disbiosis, todos hacemos no sé qué. Entonces, ¿sabes? Como establecer un poquito el por qué tenemos que hacer cada cosa. Sí. Igual lo vamos a hacer con las alergias prontamente y con las intolerancias. Sí. Que ya no habíamos hablado en capítulos anteriores que no se llaman así, pero ya, Pero, ajá. tú sabes, eso viene pronto. Ya yo sé que la RAE le va a decir intolerancias y chao. Sí. Pero sí queremos poner un poco en orden las cosas. Sí había leído acerca del estudio que quieren hacer en pacientes con trastorno bipolar. Ujú. Voy a guindar en el foro, porque el doctor Madri Perosa, que él es psicólogo, psiquiatra o psiquiatra solamente, creo que psiquiatra nada más, él lo publicó en sus redes. Y Ok. bueno, lo voy a tomar de allí para que las personas que padezcan de
de esta enfermedad, si quiere, de este trastorno, perdón. Es un trastorno, sí. Sí, disculpen, dije mal, es un trastorno. Si quieren participar en el estudio, pues lo puedan hacer, puedan ver cuáles son las que tienen que optar, que necesitan, que no, y cuál es el teléfono de Tienen que contacto. dirigirse a la sociedad de personas bipolares. Hay como una sociedad. Ok. Y hablar con ellos y ellos le dirán las pautas para que hablen con la doctora Ana Cecilia. Buenísimo, Bueno. porque igual lo vamos a colgar en la página web de nosotras, que es www.sangresudoripipetas.com. Lo vamos a poner en el foro para que, pues bueno, desde la comunidad de nosotros podamos ayudar a aumentar a los pacientes que tengan en el estudio, porque es importantísimo apoyar a la investigación en el país. Para nosotras Sí. es sumamente importante. Y si podemos unir fronteras en Latinoamérica, porque ya Venezuela es el 30% de nuestra audiencia. Gracias a los otros países Gracias, por vernos, muchachos. muchachos. De verdad. Es de verdad que para nosotras es súper Súper gratificante, satisfactorio. pero si podemos unir investigadores de Latinoamérica, que sería un sueño hecho realidad, pues bueno, la ventana la tenemos allí, tenemos la plataforma para poderlo hacer y pues bueno, aumentar esto. que sería Bueno, muy muchísimas divertido. gracias por vernos. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden seguirnos por todas las redes, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify y cualquier red que salga, seguramente ahí vamos a estar, ¿ok? TikTok también. Y Ah, acuérdense TikTok, que tenemos sí. la página web Ya la www.sangresudoripipetas.com. dijiste, ya está. .com, Ya la voy está. a volver a decir Ya basta. 1000 veces. Acuérdense de suscribirse, le dan a la campanita para que cada vez que publiquemos alguna locura les salga en el celular. Y pues Esto nada, fue todo hasta el día de hoy. acuérdense de comentar también. Los quiero. Bye.